Tu dinero en acción, episodio 115. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este episodio 115 volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a resultados empresariales. El capítulo número 28, si la memoria no me falla, dedicado a esta temática, a resultados de empresas en las que invertimos o podríamos invertir en algún momento, nos parecen relevantes para nuestra cartera. Comenzando la temporada de resultados correspondiente al primer trimestre de 2025, una temporada que sin duda será crucial para el devenir de los mercados en estos momentos turbulentos en los que nos encontramos, y ya tenemos algunas compañías que han empezado a reportar cambiando la temática constante de los últimos trimestres de IA. Solo se hablaba de inteligencia artificial y cómo iba a afectar a los negocios, y ahora ya no se menciona la IA y ahora solo se habla de aranceles. Por supuesto, hay dos palabras que son las más mencionadas en lo que llevamos de temporada de resultados y parece bastante claro que en lo que nos queda serán las dos más recurrentes, que son aranceles e incertidumbre. Esta temporada de resultados del primer trimestre comienza con algunas compañías que han presentado un simple avance de ventas, aunque no sean resultados completos, y con las más madrugadoras que sí que ya nos han presentado resultados completos del primer trimestre del año. Entonces, como tenemos muchas compañías de las que queremos hablar, la idea es empezar ahora con las más madrugadoras para luego ir intercalando algunos episodios de temáticas diferentes y que de manera alterna podamos hacer pues a lo mejor 3 o 4 episodios de resultados empresariales a lo largo del próximo mes y medio, pero siempre alternando con alguno diferente por medio. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué compañías han sido las más madrugadoras que nos han presentado? Pues tenemos algunas novedades en cartera que han reportado todas juntas, con lo cual vamos a poder hablar de varias empresas que inauguran la temporada de resultados en nuestra cartera, de las que no habíamos hablado todavía porque son nuevas inversiones en nuestro portfolio y que han reportado. Principalmente pues vamos a hablar del sector luxury y compararemos un poco los reportes de Hermès, Moncler y Louis Vuitton Moet Hennessy, y cómo pues las diferentes realidades vuelven a quedar patentes en sus negocios y en sus cotizaciones, porque han reportado bastante diferente unas de otras perteneciendo al mismo sector. Comentaremos también otra de las novedades de nuestra cartera, L'Oréal, que parece que está cumpliendo su papel defensivo a la perfección en nuestra cartera. Hablaremos también otra de las novedades, ASML Holding, que ha presentado unos sólidos resultados para debutar en cartera, pero con una entrada de pedidos irregular, que parece que es a lo que está pendiente el mercado y que también lo comentaremos. Y también hablaremos de Netflix y por qué por méritos propios se ha convertido en la primera posición de cartera y por qué cada vez que presenta resultados nos hace sentir muy orgullosos de que sea nuestra primera posición. Y por último, hablaremos de los resultados de Tesla y de cómo cuando la realidad es pobre pero las expectativas lo eran todavía más, la reacción del mercado puede ser incluso positiva. Entonces, yendo con ello, antes de pasar a la chicha del episodio, quería daros dos avisos que me parecen importantes. Uno de ellos más relativo a lo que es la visualización de los episodios y otro relativo a nuevos socios que se están incorporando al proyecto.
En cuanto a la visualización de los episodios, comentaros que no lo dijimos en el episodio participativo anterior que hice con Nildes, que fue un episodio, pues creo que bastante recomendable para quien quiera ver un poco las novedades en cartera. Hablamos de Novo Nordisk, de ASML Holding, de Hermes, de Brookfield, de Momentum, de diferentes compañías nuevas que se han incorporado, de cómo la cartera está resistiendo muy bien ante las embestidas del mercado y cómo en estos tiempos turbulentos está aguantando muy bien. Es un poco un capítulo en el que nos extendemos en mayor profundidad en los datos de la ficha trimestral. Es como un balance y situación del trimestre y de lo que ha sido esta primera parte del año, con un comentario más extenso de las nuevas inversiones que hemos hecho. En ese episodio, quien lo haya visto en vídeo habrá detectado pues, que estamos introduciendo algunas novedades visuales que creo que acompañan bastante bien a la parte pues, más del puro audio. Porque, bueno, siempre hemos dicho que vamos a intentar seguir haciendo episodios que quien quiera los puede simplemente escuchar, pero cada vez el soporte visual trataremos de que vaya siendo mayor. Entonces, bueno, pues como una imagen vale más que 1000 palabras, cuando estás hablando de una compañía que ha tenido un drawdown o del múltiplo que está cotizando una compañía o de esos vaivenes del mercado, de cómo se comporta el mercado después de esos vaivenes, pues hay gráficos que soportan muy bien esos argumentos que estamos dando, ¿no? Entonces iremos poco a poco introduciendo cada vez más soporte visual y entonces, bueno, pues para el que solo pueda escuchar, pues que simplemente lo escuche, pero para los que lo estéis escuchando en una situación en la que podríais estar visualizándolo también, recomendable a partir de ahora, en estos capítulos que quedan de la cuarta temporada, vamos a ir poquito a poco, pero especialmente en la quinta temporada probablemente introduzcamos más y más novedades visuales. Así que si podéis visualizarlo en las plataformas que permiten vídeo como son Spotify y YouTube, también nos comprometemos a que en el resto de plataformas termine estando el vídeo también, pero de momento en Spotify y YouTube, porque pues cada vez va a haber más gráficos. Es verdad que en estos episodios de resultados es cuando más útiles son los gráficos, porque hay muchas tablas y mucha información que graficar o que enseñaros, con lo cual, especialmente en estos episodios de resultados, si podéis utilizar el vídeo en Spotify o YouTube, mejor que mejor. El segundo aviso que quería daros es que, bueno, pues probablemente por el podcast, desconocemos el motivo, pero tiendo a pensar que es por el podcast, estamos viendo que a través de plataformas externas que no tenemos nosotros controladas, están entrando partícipes de mayor o menor importe, pero por lo general tickets pequeñitos en el fondo que no tenemos controlados, pues 300, 500, 1000, 2000, 1500, 5000, 4000, que parece que son partícipes nuevos, que no son aperturas que las hayamos hecho nosotros bajo nuestra estructura en Andbank y que el cliente sea nuestro y que podamos visualizar sus posiciones y que tenemos controladas todas las órdenes que da, sino que parece que son pues partícipes a los que les gusta nuestro proyecto y que nos escuchan y que poco a poco se quieren unir y pues ahora es fácil, ¿no? A través de MyInvestor o a través de Renta 4, localizar el fondo y dar una orden y suscribirlo, ¿no? Eso nos alegra mucho y bueno, pues simplemente quería deciros que para que podáis tener el mismo trato que el resto de partícipes, como a nosotros la gestora no nos da datos por protección de datos y por tema de privacidad, no nos facilita los datos del partícipe que se incorpora al proyecto, para nosotros es muy importante estar muy cerca de todos los partícipes. Somos socios que vamos juntos en un mismo barco y nosotros queremos que tengas 500 o tengas 1000 o tengas 800.000 o 1.000.000, el trato sea exactamente el mismo, para lo cual es fundamental que tengamos esa misma cercanía, que tengamos vuestros datos y que podamos enviaros todas nuestras comunicaciones, que recibáis el podcast semanalmente, que recibáis la ficha trimestralmente y que recibáis tanto la carta de Navidad que se envía solo por correo postal como la invitación a la reunión anual física que hacemos, sea porque os podáis desplazar aquí a Coruña físicamente o sea porque lo veáis por streaming o grabado a posteriori, pero que tengáis ese mismo trato cercano y todas nuestras comunicaciones para que estéis permanentemente informados de lo que se ha invertido, que ha ido bien, que ha ido mal. Para nosotros esa cercanía es crucial. Con lo cual, si hacéis una suscripción sin haber contactado con nosotros previamente, os agradeceríamos que utilicéis alguna de las vías de contacto que hay en la página web. Tenéis link directo a WhatsApp, o sea, clicáis tanto en la web como en el móvil y ya se os abre un chat directamente para que escribáis. Lo gestiona mi compañera Nildes y le decís, oye, Nildes, soy fulanito de tal, fulanita, lo que sea, y he suscrito el fondo, este es el pantallazo de la suscripción y mis datos son nombre completo, DNI, el teléfono, un email y una dirección postal.
Nosotros con esa información podemos incorporarla a nuestra base de datos y que tengáis la cuenta abierta bajo nuestra estructura o no, seáis exactamente igual que todos los partícipes nuestros y recibáis todas nuestras comunicaciones. No vamos a poder ser, si no abrís la cuenta directamente con nosotros, que hay unos mínimos bajitos, pero bueno, pues tenemos unos mínimos que cubren los costes de toda la estructura y toda la carga regulatoria que nos implica a nosotros abrir una cuenta con nosotros. No vamos a poder ser vuestros asesores, digamos, integrales para todas vuestras finanzas, como sí que lo somos para los partícipes que abren cuenta con nosotros, que atendemos todo tipo de consultas sobre otros fondos, otras acciones que tengan en cartera, planes de pensiones, sobre sus hipotecas o sobre sus viviendas o sobre cualquier tipo de producto que le propongan otras entidades, porque no dependéis directamente de nosotros, sino pues probablemente en algunos no habréis alcanzado ese mínimo que hay para abrir cuenta bajo nuestra estructura, pero en todo caso seréis partícipes exactamente igual que todos los demás de nuestro fondo, y el trato queremos que sea exactamente igual, para lo cual necesitamos vuestros datos. Y para tener esos datos os pedimos que contactéis con nosotros y nos los facilitéis. En algún caso, a lo mejor alguien decide, pues en vez de ser partícipe externo, pues decide que su cuenta pase a depender de nuestra estructura y acceder a todo nuestro servicio integral. Bueno, pues eso también nos lo podéis comentar, vemos el resto de vuestras posiciones, lo consultamos, y también se pueden cambiar estructuras para que dependan de nosotros, concretamente de las que dependan de Andbank. Pues MyInvestor y otras entidades es un poco más complejo, pero también se puede hacer. En todo caso, siempre agradecemos ese contacto, porque queremos conoceros. Incluso podéis plantearnos hacer una videollamada con nosotros o veniros por aquí un día a la oficina, conoceros en persona. Para nosotros ese valor diferencial de tener muy cerca a la gente y conocerla es muy importante. Siempre digo lo mismo, hay 100.000 fondos en el mercado que puedes comprar. Nosotros peleamos cada día en cada decisión que tomamos para que, por supuesto, la rentabilidad sea mejor que el resto de alternativas. Pero no solo eso, sino que queremos ser también un proyecto muy familiar, diferente y con un trato muy cercano y transparente, para lo cual es muy importante tener vuestra información y que el trato sea directo. Así que sin más, después de estos dos avisos, visualizadlo en vídeo si podéis, porque va a haber cada vez más contenido gráfico. Y si suscribís el fondo, por favor, contactad con nosotros y enviarnos vuestros datos. Vamos con la chicha del episodio, ahora sí. Bien, empezamos con el sector luxury, que ha reportado de la mano de Hermès, Moncler y Louis Vuitton. Bien, ¿por qué decía que las diferentes realidades vuelven a quedar patentes en su negocio y en sus cotizaciones? Bien, porque la primera que reportaba era Louis Vuitton, y lo cierto es que Louis Vuitton ha reportado unos resultados bastante negativos en los que en ningún vertical ha mostrado datos positivos. Todos los verticales, wines and spirits, o sea, vino y bebidas espirituosas o destilados, cayendo al 9% orgánico, moda y productos de cuero cayendo al 5%, perfumería y cosméticos cayendo al -1%, relojes y joyería flat, planos, selective retailing al -1%, y el total, con el conjunto de Louis Vuitton, al -3%. -2% reportado y -3% orgánico. Reportado incluye pues posible M&A que haya hecho, adquisiciones que no sea orgánico y el efecto de la divisa. En orgánico, un -3%. Especialmente negativo ha sido el comportamiento de Asia, con una demanda pues continua muy débil, especialmente en China, al -11%, con Europa lo mejor, +2%, y Japón y Estados Unidos, pues ni fu ni fa, -1% y -3%. Como decía, lo peor, pues la parte más cíclica, ¿no? Todo lo que estuvo haciendo un boom tremendo en la pandemia o en la reapertura post-pandemia, pues muy mal, porque pues lo peor, como decía, China, pero lo peor en cuanto a categoría de producto, pues bebidas, con -9%, ¿no? Comentan en la conference call que Louis Vuitton ha sido un poquito, la marca concreta de Louis Vuitton ha sido, y después veremos cómo en Hermès demuestra que la categoría de moda y cuero pues ha sido la mejor, pero que Louis Vuitton ha superado el segmento, con Dior un poquito por debajo del segmento. Aquellas conference call que yo os comentaba que habíamos estado leyendo, que habla de los problemas estructurales de algunas de las marcas de Louis Vuitton, que incluso gastando mucho en marketing no conseguían llegar al rendimiento. Pues claro, si tienes el top line comprimiéndose un poco, estás gastando mucho margen en marketing, lógicamente si el top line no te tira, pues estás haciéndolo a costa de comprimir márgenes, y veremos después un poco el tema de los márgenes cuando hagamos la comparativa entre las tres, ¿no? Comentan que el tema de los aranceles pues lo están revisando y que no tienen una estrategia uniforme,
Y además, y luego, como decía, volveremos al tema de los márgenes, que no se espera mejora de márgenes en 2025 debido a comparaciones altas del año anterior. Y que bueno, pues que de momento mantienen bastante la incertidumbre o digamos la cautela ante la incertidumbre macroeconómica y los riesgos arancelarios. Así que pues Louis Vuitton comenzó la temporada de resultados con datos bastante negativos y cuando presentó todas las compañías del sector cayeron. Recordaréis que nosotros tenemos en cartera Hermès y Moncler porque desde el principio creíamos que especialmente Hermès, pero también Moncler, al ser una marca más pequeñita y con un TAM todavía por penetrar y digamos que en el referente de montaña traída a la ciudad, chaquetas de lujo, etcétera, es básicamente no tiene competencia en ese segmento y que con una gestión muy buena por parte de Remo Ruffini y su equipo, pues que digamos que dependía más de su propio destino y que con acciones muy concretas como el evento Genius que hicieron en Shanghái o el de Grenoble que hicieron ahora recientemente en los Alpes suizos, pues que en los Alpes franceses más bien, porque es de donde son una localidad que hay en la zona sureste de Francia, pues que es de donde son originarios ellos, que pues era muy significativo para el crecimiento tanto en la región asiática como en Europa y que ese tipo de eventos de marca pues eran muy buenos para, pues como llevaron allí a Anne Hathaway, a un montón de famosos y hacen mucho ruido con este tipo de eventos y siendo una marca muy pequeñita el potencial de crecimiento y penetración del TAM que tiene, escalando por esa pirámide del lujo, pues incluso en tiempos difíciles podrían hacerlo mejor. Entonces a continuación presenta Moncler. Y los datos cambian bastante. Sin ser unos datos extraordinarios, Moncler reporta ventas al más 2%, con Moncler especialmente haciéndolo muy bien, Stone Island un poquito peor. Ahí ya vemos que las marcas aspiracionales en estas épocas revueltas pues lo hacen notablemente peor. Con Asia especialmente bien, hablábamos de que Louis Vuitton Asia lo hacía especialmente mal, al menos 11%. Pues Moncler reporta más 6% en Asia, con Stone Island más 15%. Moncler más 6%, Stone Island más 15% en la región asiática. Comentan especialmente pues, el evento que os decía de Grenoble con un gran impacto mediático, hablan de 3.000 millones de visitas potenciales. Y bueno, pues que el canal mayorista, sabéis que Moncler está haciendo una transición de vender en corners del Corte Inglés, por ejemplo, que tienes mucho menos control sobre tu cliente, menos monitorización de la experiencia y menos poder sobre el margen y sobre los precios, a tener tiendas propias, pues digamos, pues en 2026 va a abrir una flagship en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Digamos que para ascender en esa pirámide del lujo, el canal DTC, Direct to Customer, y ser dueño de toda la experiencia o la verticalización o digamos la integración vertical de toda la experiencia desde el diseño hasta que el producto llega a casa del cliente es fundamental, ¿no? Entonces es normal que el canal mayorista caiga más y que el canal DTC sea el que está aguantando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues comentan que a diferencia de lo que comentaba Louis Vuitton, pues ya vemos datos orgánicos bastante más positivos, del -3 al +2, pues son 5 puntos. Luego veremos sobre qué bases comparables se están reportando estos datos. Pero ellos comentan también que, en cuanto a la volatilidad y el tema de los aranceles, que no están observando cambios muy significativos en el comportamiento del consumidor en las últimas semanas y que en 2025 no esperan un impacto significativo. Que la producción va a seguir en Europa, en Rumanía e Italia por calidad y experiencia y que no tienen planes de fabricar en Estados Unidos. Así que pues parece que de momento se les ve relativamente cómodos con toda esta situación. Antes de pasar a la comparativa entre las tres, que vamos a hablar de bases comparables y márgenes, vamos a hablar de los resultados que ha presentado Hermès. Hablábamos de -3, +2 y de repente viene Hermès, que es el paradigma del lujo, la que vende realmente a los ricos más ricos, y presenta +9 a tipo de cambio y más con efecto divisa y +7 a tipo de cambio constante. Os voy a decir las geografías. Francia al +14 a tipo de cambio constante, Europa sin excluir Francia al 12, toda Europa la media al 13, Japón al 17, Asia-Pacífico excluido Japón, es decir, pues básicamente China, 1,2 arriba, o sea, positivo, pero no mucho, no con nada comparado con Europa, Francia y demás. Todo Asia, la media entre Japón y China, básicamente,
al más 3, más 4%, América al más 11% y Middle East al más 14%. En total, más 7 a tipo de cambio constante, más 9 incluyendo la divisa. Si en vez de hablar por geografía vamos hablando por vertical, cuero, hablábamos de que era lo que mejor se le había comportado a Louis Vuitton, especialmente concretamente a la marca de Louis Vuitton, cuero al más 10, Hermès. Accesorios más 7, seda y textiles más 4, otros Hermès sectors a más 6. Lo único que lo ha hecho mal, y luego hablaremos de L'Oréal, ha sido perfumería y belleza menos 0,5 flat y relojes, que ya vemos que la resaca de que hubiese cola para comprarse Rolex de segunda mano llega incluso a las empresas de lujo, menos 10%. Es lo único realmente negativo en Hermès, los relojes. Otros productos más 16. El conjunto completo, igual que en las geografías, en verticales, más 7,2 a tipo de cambio constante, reportado más 8,5, casi más 9%. Bien, vamos al detalle de la conference call. Asia, excluyendo Japón, más 1%, que es casi lo peor que ha presentado Hermès. Alta base comparable, luego hablaremos de los comparables de las bases del primer trimestre de 2024 y una caída importante del tráfico en Gran China desde finales de 2024. Japón más 17, América más 11, liderado por Estados Unidos. Importante. Habíamos viendo algunas compañías que están comentando que la sorpresa negativa está viniendo del lado de Estados Unidos. No parece que sea el caso de Hermès. Europa, ya hemos visto varias compañías que están presentando novedades importantes o sorpresas muy positivas en Europa. Europa excluyendo Francia más 13, con Francia al más 14 y otras zonas como el Oriente Medio al más 14. Hermès mantiene en su conference call las perspectivas para 2025 y comentan también que, que en Estados Unidos, pues a partir del 1 de mayo va a subir los precios exactamente en lo que le impacte el arancel del 10%, que comienza teóricamente en abril. Y que no hay ningún plan para cubrir un potencial arancel del 20%. Están un poco a la espera de cómo vayan las negociaciones, pero que si termina siendo el arancel del 20%, subirán los precios lo que necesiten para mantener sus márgenes. Aquí vemos un poco todo esto del pricing power. Hermès dice, pues el arancel que me pongan lo voy a trasladar exactamente al precio y mi consumidor lo seguirá pagando porque como es ultra rico, le da exactamente igual, ¿no? Otro comentario que parece interesante, en China no observan cambios importantes en el comportamiento del consumidor ni interrupciones en las tendencias. Hablábamos de Louis Vuitton, China muy mal, incertidumbre, aranceles y tal. Moncler, no vemos mucho deterioro en el consumidor y crecimientos flat o tirandamente positivos. Hermès creciendo casi a doble dígito. Vamos a repercutir todos los aranceles y no vemos ningún cambio en el consumidor ni en Europa, ni en China, ni en Estados Unidos. De hecho, comentan que China está muy estable y con un buen desempeño en el nuevo año chino. Y que que a futuro, que esperan que en 2025 crecerán a un dígito simple tirando alto, pero que mantienen un poco la cautela y que la rentabilidad en línea con los objetivos, aunque con cautela por riesgos geopolíticos y financieros. Así que ya empezamos a ver un poco que en la realidad económica de las tres empresas hay diferencias notables, ¿no? De una marca a la intermedia y a la puro luxury, parte alta de la pirámide. Pero ahora nos vamos un poco a la comparativa entre las tres. Vámonos a comentar las bases comparables, porque no es lo mismo presentar datos negativos o ligeramente positivos o muy positivos sobre una base en la que no crecías que sobre una base en la que estabas creciendo muy fuerte. Entonces vemos la base comparable de Louis Vuitton, que ha presentado menos 3% orgánico, menos 2% reportado, y resulta que vemos que la base sobre la que Louis Vuitton lo ha presentado era una base en la que ya estaba presentando orgánicos muy bajitos del 3% y reportado incluso ya negativo. O sea, el resumen es que Louis Vuitton está presentando decrecimiento sobre una base comparable que ya estaba decreciendo al principio de 2024. De hecho, veremos que Louis Vuitton, el beneficio operativo que está presentando en esta, ya veremos qué pasa con los márgenes, luego comentaremos también sobre los márgenes de las tres, pero resulta que Louis Vuitton, el beneficio operativo que se estima que con los nuevos márgenes y la compresión que está teniendo esté presentando entre finales del 24 y principios del 25, hay que irse a 2022-2023 para encontrar que Louis Vuitton ha vuelto como prácticamente 3 años atrás
en esta resaca después del boom. Y sin embargo, pues tanto Moncler como Hermès están presentando máximos históricos en beneficio operativo. Y esto es crucial para el múltiplo que asigna el mercado sobre ellas. Con lo cual, Louis Vuitton, con una base comparable que ya decrecía, vuelve a decrecer un poquito. Si nos vamos a Moncler, que os he dicho que ha presentado crecimientos orgánicos ligeramente positivos, no tanto como los de Hermès, pero sí que positivos, aquí lo crucial es ver que la base comparable sobre la cual Moncler vuelve a crecer era enormemente exigente. Al principio de 2024, Moncler estaba creciendo en divisa constante al 16% y en reportado al 13%. Esto es una barbaridad, porque nosotros en este tipo de compañías, pues ¿qué podemos esperar a obtener? Un dígito simple muy alto o dígito doble muy bajo, más el dividendo, recompras, pues la remuneración al accionista, pues no creo que llegue al 15%. De hecho, en Luxury, yo cuando empecé a analizar esta industria y me di cuenta que el boom que estaba viendo post-COVID tendría que revertir a la media y que había que esperar a que tanto Louis Vuitton, Moncler como Hermès volviesen a su estado normal de múltiplo un poquito más, digamos, pesimista, era porque yo veía que históricamente esta es una industria que había crecido a lo largo de décadas al 8 o 10% y que llevaba 3 o 4 años creciendo al 25 o 30%, ¿no? Bien, ese crecimiento ya se está normalizando, eso ha pasado, han vuelto atrás porque ya no se extrapola ese crecimiento, sino que se ve que el crecimiento normaliza y que después de un boom viene una resaca, pero ojo, Moncler sigue con datos positivos sobre una base comparable muy exigente del 16% en divisa constante. ¿Y cuál es la base comparable de Hermès? Que os he dicho que ha reportado más de un 7% orgánico y casi un 9% reportado incluyendo divisa. Pues muy parecida a la base de Moncler. Hermès está creciendo a más del 7% sobre una base comparable en divisa constante de casi el 17%. Ojo, cuidado, que los datos de Hermès son muy sólidos sobre una base comparable muy exigente. Ya estamos viendo que también en las bases comparables hay enormes diferencias en ese decrecimiento ligeramente positivo y muy positivo. Resulta que es continuación de las tendencias que ya se estaban viendo el año pasado. Ahora vemos por qué el mercado las está tratando de una y otra manera. Y vamos a ver los márgenes. ¿Qué está pasando con los márgenes de Louis Vuitton, Moncler y Hermès en los últimos tiempos? Es decir, como solo nos están dando las ventas, ¿qué puede pasar con el beneficio operativo? Es decir, que una compañía decrezca un poco, otra crezca un poco y otra crezca bastante, ¿qué impacto va a tener en los márgenes? Pues si nos fijamos en Louis Vuitton, y os he dicho, han comentado en la conference call que no se espera mejora en márgenes en 2025. Ahora volvemos a aquella conference call en la que os decía, o aquella entrevista de Tegus en la que una profesional de la industria decía, es que los eventos que están haciendo, llenar un barco de maletas por el Sena en los Juegos Olímpicos o convertir un edificio entero en una maleta de Louis Vuitton en la Quinta Avenida de Nueva York, esos eventos cuestan muchísimo dinero y si con ese tipo de eventos no están consiguiendo que las ventas se reactiven, para los márgenes va a ser bastante negativo. Bien, pues como veis en el gráfico, aquí estamos ya mostrando algunos gráficos, las ventas de Louis Vuitton están, pues como os decía, ¿no?, bastante paraditas desde hace tiempo, pero es que además, en beneficio operativo, con la compresión de márgenes, la caída del beneficio operativo está siendo bastante más alta que la caída de las ventas. Con lo cual, como en este trimestre están reportando ventas que decrecen sobre una base que ya decrecía, previsiblemente, y con base al comentario que han hecho en la conference call, el beneficio operativo de Louis Vuitton Moet Hennessy en este primer trimestre de 2025 estará cayendo notablemente más que las ventas. ¿Y qué estaba pasando con Moncler? No solo las ventas son más positivas, sino que además hemos visto en los últimos tiempos cómo en la primera parte del 2024 todavía tenían una fuerte expansión de márgenes y muy recientemente en los últimos trimestres de 2024 había una muy leve contracción de márgenes, muy leve, es decir, con un ligero incremento en ventas estaban teniendo una mínima caída de beneficio operativo, con lo cual más o menos ventas y beneficio operativo de la mano. En base a los comentarios que están haciendo parece que una mínima compresión de márgenes podría haber y como las ventas han crecido un poquito, posiblemente sobre una base comparable muy exigente, Moncler reporte beneficio operativo muy parecido o ligeramente inferior al que tenía en el primer trimestre de 2024
partiendo de la base que, como os digo, pues es un comparable en el que las ventas estaban creciendo, os dije, al 16 y que el beneficio operativo estaba creciendo notablemente más que las ventas porque tenía expansión de márgenes, ¿no? Entonces, en base a ese comparable difícil, Louis Vuitton por probablemente mucha compresión de márgenes y caída del beneficio operativo importante, Moncler planito en ventas o ligero crecimiento en ventas y probablemente una pequeña caída de beneficio operativo si hay un poco de compresión de márgenes. ¿Y qué está pasando con Hermès? Hermès, los últimos periodos, no solo las ventas venían mucho más alegres, sino que además el beneficio operativo venía creciendo también, no tanto como las ventas, pero con una minimísima compresión de márgenes. ¿Pero qué sucede? Que en el caso de Hermès, como el crecimiento de ventas sobre una base difícil es bastante más elevado, puede permitirse una mínima compresión de márgenes y que el beneficio operativo no caiga. Porque el top line está creciendo bastante más, sobre una base del 16, ahora acaba de crecer a casi al 8. Con lo cual, incluso aunque Hermès tuviese una mínima compresión de márgenes, es bastante probable que el beneficio operativo de esta primera parte de 2025 vuelva a ser superior al de la primera parte de 2024. Con lo cual, esa resiliencia el mercado es normal que la valore. De hecho, el comentario que dicen, rentabilidad en base a objetivos pero con cautela, ¿qué están diciendo? Bueno, pues tendremos unos márgenes operativos en línea o ligerísimamente inferiores a los de 2024, lo cual implica que con el top line creciendo a casi el 8%, probablemente el beneficio operativo, a lo mejor no un 8, pero probablemente esté creciendo sobre una base que era muy exigente de 2024. Con lo cual, también a nivel de márgenes vemos que hay diferencias. Y entonces, si vemos que la base comparable era más o menos exigente en unas y en otras y que también la compresión de márgenes puede llevar a que el beneficio operativo de unas y otras se comporte de manera muy diferente, ¿qué está pasando con el mercado? ¿Qué está pasando ya no con el negocio de las compañías, sino con las acciones, con el performance de cómo las está tratando el mercado? Bueno, pues resulta que el mercado está discriminando ya bastante entre unas y otras. En los últimos meses estamos viendo comportamientos muy dispares, Moncler y Hermès aguantando mucho mejor desde que finales del año pasado, principios de este año, que fue más o menos cuando nosotros tomamos las posiciones, tanto Moncler como Hermès están planas ligerísimamente negativas, pero es que Louis Vuitton está menos 30% desde que nosotros tomamos la posición en Moncler y a continuación en Hermès, con lo cual vemos que a corto plazo está discriminando bastante el comportamiento de unas y otras. Pero si alejamos el foco, que es lo verdaderamente importante, si nos vamos 10 años atrás, vemos que es que en los plazos muy largos el mercado también discrimina. Y esto no quiere decir que Moncler y Louis Vuitton no hayan sido muy buenas inversiones en plazos largos. Desde que salió a cotizar Moncler, de hecho, lleva pues un 230%, que es un poco por encima de lo que ha hecho Louis Vuitton, que estamos hablando de crecimientos pues del 11-12% compuesto, que es algo que está muy bien, es pues ligeramente por encima de lo que ha hecho el mercado. Si le metes el dividendo estamos hablando de 13-14%, que es un rendimiento que está muy bien para empresas de estas características, de esta calidad, con estos márgenes operativos. Digamos que es un enriquecerse ya no tan lentamente, es un poquito mejor que lentamente, pero es que la paliza que les ha metido Hermès en plazos largos es tremenda, porque estamos hablando de que Hermès en esos mismos 10 años ha hecho, en vez de un 200 que ha hecho Louis Vuitton o un 230% que ha hecho Moncler, ha hecho un 580%. Es decir, en vez de al 11-12 compuesto, Hermès lleva esos mismos 10 años al 21% anual compuesto. Como sabéis de la verticalización de los retornos, cuando la tasa aumenta, componer al 21 es crucialmente diferente que hacerlo al 12-13%. Por eso pues, teníamos tantas ganas de tener a Hermès en cartera. Y estamos viendo que además en los últimos acontecimientos pues esto no ha hecho más que agravarse. Que lo mires a plazos cortos o lo mires a plazos largos, las diferencias son muy notables. Por supuesto diréis, entonces ¿por qué no tiene solo Hermès? Y, claro, porque es que Moncler creo que el performance frente a Louis Vuitton, no solo en corto plazo, sino que a largo plazo se irá viendo que esa gestión monomarca y con TAM sin penetrar, etcétera, creo que puede seguir haciéndolo a largo plazo notablemente mejor que Louis Vuitton. Y es que Hermès la hemos tenido que pillar en la única vez que se ha puesto en los últimos tiempos por debajo de 30 veces, y Moncler la compramos a 14-15 veces cuando estaba cotizando al mismo múltiplo que Louis Vuitton. Lógicamente ahora a Louis Vuitton le han pegado un menos 30, pues ya está cotizando un múltiplo más bajo, pero calidad versus, digamos, risk-reward o calidad ajustada a precio,
pues Hermès a 30 y Moncler a 14,15, nos parece justo tenerlas las dos. A la igualdad de precio, por supuesto, solo tendríamos Hermès, pero es que eso no se produce. Así que ese es el motivo de que las tengamos las dos en cartera. Con posiciones pequeñas, son starter positions del 1 y 1,2, 1 y pico, que con L'Oréal, que es la que hablaremos ahora a continuación, pues ya tenemos en total entre las tres cerca de un 4%. Pasamos a L'Oréal para comentar un poco por qué creemos que de buenas a primeras en los primeros reportings de esta compañía en nuestra cartera está cumpliendo su papel defensivo a la perfección. Bien, en los últimos tiempos veíamos a algunas compañías de cosméticos presentar comportamientos bastante dispares en cuanto al consumidor. Y claro, pues cuando ha habido un boom de post-COVID, una apertura tan fuerte y todos estos sectores tipo pues bebidas, cosméticos, luxury, etcétera, todo lo que es, pues voy a salir afuera, voy a renovar el armario, me voy a poner guapo, guapa y voy a ir a una fiesta que no pude ir cuando estaba encerrado, han tenido crecimientos muy por encima de su media histórica. Esta resaca, esta reversión a la media implicaría pensar que en estos tiempos de incertidumbre de que si aranceles, ralentización económica, etcétera, llevaría a pensar a que probablemente L'Oréal debería estar teniendo crecimientos planos o negativos. Y es por esto por lo que digo que L'Oréal está cumpliendo su papel defensivo, porque ha reportado una resistencia muy notable. Like for like, o sea, lo mismo que hablábamos antes de, digamos, crecimiento divisa constante, reporta L'Oréal más 3,5%, incluyendo la divisa más 4,4%, casi un 5% de crecimiento en épocas muy difíciles, a lo cual hay que sumar un dividendo del 2%, es decir, como aquellas, ¿os acordáis cuando hablábamos de las Inditex y las Games Workshop, cuando dijimos, bueno, si en los tiempos difíciles esto te va a hacer un 8% anual, pues que luego ya mejorarán los tiempos, ¿no? Entonces, esta es una tesis de este tipo de que en el peor momento nos haga un más 4,5% reportado, ya veremos el tema de los márgenes, y dividendo, ¿no? Que eso es enriquecerse muy lentamente, pero en la parte más baja del ciclo. Ya veremos qué pasa cuando normalice, ¿no? Especialmente muy buen comportamiento la parte de Lux, que ha crecido pues al 7%, y ciertas partes de Asia, sudeste asiático y demás, creciendo al 10-11%. Latinoamérica al 8%, Asia al 7%, y aquí vemos Europa al 4%. Aquí vemos las primeras compañías que empiezan a decir que la sorpresa negativa no ha sido China, que China se ha comportado mejor de lo previsto, sino que la sorpresa negativa ha sido Estados Unidos, decreciendo al menos 4% reportado. Europa, por la base también sobre la que se aplica ese crecimiento que os decía del 4%, el mayor contribuyente al crecimiento, porque pues, son unas ventas de 11 billion, pues 4 billions en Europa, con lo cual si Europa crece al 4 sobre la mayor proporción de tu tarta, pues es el mayor contribuyente al crecimiento, ¿no? Seguido pues de los mercados emergentes, que han tenido un comportamiento muy dinámico, y como os decía, pues Estados Unidos presentando desafíos más altos de lo previsto, mientras que China fue menos adversa de lo que se esperaba. Así que bueno, pues aquí había un especial miedo con el tema de L'Oréal, porque como Louis Vuitton cuando reportó Sephora, pues colonias, cremas y cosméticos, pues había estado bastante débil, se esperaba que L'Oréal, de hecho cuando reportó Louis Vuitton, L'Oréal cayó, porque se esperaba que entonces que digan que en fragancias hacen más 15 y que se han comportado bien en la parte de luxury, etcétera, un poquito peor en cremas y cosméticos, o sea, digamos en dermatología un poquito peor, pero que en general haya tal diferencia del más 4 al negativo que había reportado Louis Vuitton, pues es muy notable, ¿no? Además, bueno, pues primera vez que comentábamos en el episodio de los aranceles, la diferencia tan grande que puede haber en unas compañías y otras en base a su margen bruto. Bueno, pues es que ya se han apurado a decirlo. L'Oréal es la primera compañía que dice, bueno, es que en base a nuestro sólido margen bruto, tiene un margen bruto L'Oréal de casi el 75%, con lo cual tiene mucho colchón para subir posibles aranceles, y seguir teniendo, y no repercutirlo a sus clientes finales, y seguir teniendo un margen bruto muy sólido. Las empresas pues porque al final, cuando tú tienes una fórmula de un maquillaje, de una crema, de un champú, el precio de venta multiplica por 4 o 5 veces lo que te cuesta producirlo, con lo cual el impacto en tu COGS de un arancel cuando tú lo quieres o transmitir al consumidor final, entonces el impacto es muy bajo en el precio final, o asumirlo de manera, digamos,
prácticamente imperceptible en tu margen bruto, pues lógicamente, nunca mejor dicho, viene la palabra de que tienes mucho más margen que los productos que tienen muy poquito margen bruto para asumir ese, digamos, menos colchón, ¿no? Para asumir esa subida. Y entonces, bueno, pues ellos comentan que de momento, pues que las proyecciones de crecimiento entre el 4 y 4,5% para todo el año, o sea, si tú vienes creciendo al 3,5, 4 y dices que crees que en la horquilla del 4 y 4,5 parece que te quedarás en la parte baja, pues parece que las tendencias van a seguir en la misma línea de este primer trimestre, no estás viendo un deterioro, ¿no? Y dicen que, en principio, esperan una aceleración en la segunda mitad por comparables más fáciles. Entonces, bueno, pues a nivel de aranceles, la parte de Luxury, volvemos a cómo Luxury tiene más pricing power, la parte de cosméticos, digamos, de gama muy alta, lo van a repercutir en su totalidad. Y en el resto dicen que, bueno, pues que tenían bastantes inventarios acumulados ya en Estados Unidos para poder durante una temporada bastante grande mitigar esos aranceles. Y luego dicen que, bueno, pues que lo que no se produzca en Estados Unidos, que venga de China, tendrán que asumir el arancel, pero que también es verdad que los competidores, hablamos en algunos capítulos de, bueno, pues que es que ahora hay empresas, jugadores tipo Elf, o jugadores tipo Warpaint, etcétera, que básicamente se convierten en empresas de marketing porque subcontratan toda la producción en China, ellos hacen el marketing, se posicionan en el canal a precio bajo y compiten. ¿Qué va a pasar ahora con todos esos jugadores que el 80% de sus ventas vienen de China y el 100% de sus ventas están en Estados Unidos? Posiblemente la situación competitiva de L'Oréal frente a todos esos jugadores que van a tener, que aparte juegan con márgenes más reducidos porque compiten por precio, no por calidad, su posición competitiva cuando tengan que repercutir los aranceles en su precio de venta frente a L'Oréal, que está muchísimo más diversificado, que tiene la margen, que tiene el margen bruto, etcétera, etcétera, pues posiblemente L'Oréal tendrá algún impacto. Bueno, pues con un margen bruto del 75% y solo una pequeña parte de sus ventas en Estados Unidos y que además no el 100% viene de China, pues tendrá un impacto. Pero ¿cuál será el impacto en toda su competencia? Y la gente seguirá demandando cosméticos, cremas, champús y tratamientos para el cabello, con lo cual al final, pues posiblemente ellos insinúan que su posicionamiento competitivo a lo mejor frente a todos los que importan todo de China, pues podría incluso mejorar. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Y vamos a la base comparable. Igual que decíamos, bueno, pues sí, es que está creciendo al 4,5. ¿Y qué tal es eso? ¿Bueno o malo? Bueno, pues es que la base comparable de L'Oréal es crecer un 4,5 frente a un primer trimestre de 2024 en el que estaba creciendo a más del 8%. Por eso os decía, bueno, pues si estos son los peores tiempos de L'Oréal y L'Oréal te hace un más 4 sobre una base comparable compuesta del 8, pues que siga así durante una temporada floja y luego que revierta su media histórica y todos contentos. ¿Y qué pasa con los márgenes? Como nos están dando solo las ventas, ¿qué puede pasar con el beneficio operativo de L'Oréal? Pues vemos que L'Oréal en los últimos trimestres que ha reportado ventas muy sanas, aunque con clara ralentización, en esa época de ralentización los márgenes no solo no estaban disminuyendo, sino que incluso estaban aumentando un poquito. En el primer semestre de 2024, con las ventas al 7-8%, el beneficio operativo estaba creciendo al 8%. En el segundo semestre de 2024, con las ventas más o menos como ahora, que estaban al 4%, el beneficio operativo estaba creciendo al 5%. O sea, el beneficio operativo siempre un poquito por encima de las ventas. Es decir, los márgenes, aunque sea muy poquito a poco, pero con ligera expansión. ¿Por qué no vamos a pensar que en 2025, con las ventas creciendo al 4, 4,5 y parece que en la segunda mitad del año esperan una ligera aceleración, el beneficio operativo podría estar creciendo lo mismo que las ventas o un poquito más? Motivo de que el mercado la esté tratando bien y esté pensando que L'Oréal está mostrando exactamente el comportamiento defensivo por el cual decidimos incorporarla a cartera. Y este tipo de colchones, este tipo de silent blocks o amortiguadores para cuando vienen turbulencias, es algo que a mí me gusta mucho para que pues, tengamos una cartera, digamos, descorrelacionada y que tengamos negocios de altísima calidad, con muy buenos márgenes, con ventajas competitivas importantes, pero que no vayan todas de la mano en las subidas y en las caídas, sino que pues ahora cae la tecnología,
ahora caen las compañías que importan más a Estados Unidos, ahora cae por las compañías más globales, import-export, etcétera, o que habían subido mucho previamente, pero tenemos compañías que lo habían hecho mal previamente cuando nosotros tomamos la posición porque venían muy castigadas y que ahora están empezando a mostrar un comportamiento defensivo que es muy descorrelacionador, digamos, o que reduce la volatilidad de la cartera en estos tiempos revueltos, lo cual a mí me gusta. Bien, otra compañía que ha reportado por primera vez en nuestra cartera, porque ustedes sabéis que tomamos una starter position, que la hemos comunicado recientemente en ese capítulo, en esa ficha trimestral del primer trimestre de 2025 y en el capítulo pasado cuando hablamos de las nuevas posiciones, y justo unos días después ha reportado resultados trimestrales. ASML Holding, la compañía que fabrica las máquinas para litografía de varios tipos, pero las principales, el principal segmento de negocio son las más avanzadas, que son las EUV, que reportaba un trimestre muy sólido para debutar en nuestra cartera, un trimestre muy bueno y con unos crecimientos muy potentes. Ya se esperaba que tuviesen crecimientos muy potentes porque básicamente ASML Holding ahora está recogiendo los frutos del crecimiento importante del backlog de los años anteriores, como ahora veréis, ¿no? Entonces, bueno, pues ASML Holding reportaba unas ventas de 7.700 millones de euros, que estaba muy en línea con las proyecciones, y un margen bruto ligeramente superior, un margen bruto del 54% que superaba un poco las expectativas. Y las reservas netas, luego hablaremos de la parte de las reservas, que es lo que el mercado está más pendiente y es lo que le ha gustado un poco menos, de 3.900 millones. Si vamos al Outlook, vemos que pues las ventas totales más o menos frente a 7.700 estiman que en el siguiente trimestre harán entre 7.2 y 7.7 billion, más o menos en línea con lo que vienen trayendo ahora. Y en el año completo 2025 unas ventas entre 30 y 35 billion y unos márgenes, acaban de hacer 54 y unos márgenes entre 51 y 53%. Todo, tanto el trimestre como el guidance, completamente en línea con las expectativas de los analistas. Y el mercado la castigó. Bueno, comentan que existe una alta incertidumbre por los aranceles anunciados, porque hay un impacto directo en las ventas a Estados Unidos, especialmente no en lo que fabriquen allí, sino en la importación de materiales, piezas y exportaciones que haya de lo que venga fuera para, como input a sus máquinas que vendan en Estados Unidos, ¿no? Y que ellos pues es que están colaborando con clientes y proveedores para minimizar en la medida de lo posible el impacto, y que aún es difícil estimar, como aún no se han definido los aranceles que va a tener Europa, China, etcétera, pues que es difícil todavía estimar el impacto, ¿no? Entonces, que bueno, pues que sí que puede haber un impacto indirecto en la demanda final por la bajada de confianza y menos planes de CAPEX, pero que bueno, que tener una diversificación geográfica en las fábricas que te compran, pues podría aumentar la demanda de semiconductores. Así que no saben, pero que la incertidumbre económica persiste. Pero que la inteligencia artificial está siendo tal motor de crecimiento que como mínimo el crecimiento de 2025 y de 2026 está asegurado. Si nos fijamos en las tasas de crecimiento de ASML Holding, es bestial porque básicamente ASML Holding tiene unos crecimientos en top line que han sido pues del 40 y pico por ciento, o sea, ASML Holding acaba de reportar un más 40, los dije, 7.700 millones. Esto supone un crecimiento del 46% con un incremento de márgenes bestial porque se le han ido los márgenes operativos del 26 al 35, con lo cual el beneficio operativo ha subido casi un 100%, o sea, casi han duplicado. Es verdad que con una base comparable bastante floja porque la primera parte de 2024 había sido mala, pero son unos crecimientos bestiales, ¿no? Es verdad que muy dentro de las estimaciones de los analistas, pero reporte, como decía, muy, muy sólido. Entonces, buena pinta, pero vamos a desgranar un poco el por qué el mercado puede haber hecho una lectura negativa. En cuanto al número de unidades vendidas, han vendido 14 máquinas EUV, que es la unidad más avanzada, y 25 de la ARFI, que es la segunda más avanzada, frente a 11 y 20 del trimestre comparable. Es verdad que estos datos son positivos year on year, pero si miramos el secuencial, vemos que en EUV se han quedado planas en 14, que son las mismas que habían vendido a finales del 25, pero en ARFI ha bajado de 39 a 25. El mercado en estas compañías que crecen siempre está mirando mucho el secuencial. Lo que es brutal es la subida de precios. Las máquinas EUV unitarias pasan de year on year
de 165 millones por unidad a 229 millones por unidad, una subida en precio del 38%. Esto habla de pricing power, aranceles y demás, y cómo repercuten la subida y cómo es un elemento crítico y sus clientes le demandan las máquinas con una subida de precio muy por encima de la inflación. Y si nos vamos un poco a las unidades vendidas, ya unidades más pricing, pues tenemos las ventas de EV subiendo al 76 y las ARFI, que os decía que se han quedado, que han crecido year on year, pero han bajado secuencialmente, creciendo al 22. Así que en total las ventas, como os decía, un crecimiento muy sólido del 46%, con incremento adicional de márgenes. Es verdad que con una base comparable sencilla, pero parece que los datos fundamentales de número de unidades vendidas y precio pues van en la dirección que queremos ver. Entonces, ahora vamos a la parte del backlog, que es un poco lo que al mercado no le ha gustado demasiado. Si veíamos un poco lo que ha sido bestial es la entrada del backlog que tuvieron a finales del 24, que tuvieron 7 billion de net bookings, que igualaba básicamente las ventas. Y en este trimestre vuelve a ser un dato que es positivo porque los bookings de 2025 han hecho más 9 frente al mismo trimestre comparable, pero con una caída secuencial, digamos, desde finales del 24 a principios del 25, pues de 3 billion en maquinaria EV a 1.2 y en conjunto en todo tipo de máquinas de 7 a 3,9. ¿Qué es lo que puede estar preocupando al mercado aquí? Bien, como os decía, las ventas tan fuertes, porque veis una compañía y dice, ¿cómo puede ser que una compañía que ha crecido en ventas al 40 y en beneficio operativo, que te lo ha ayudado duplicado, haciendo máximos históricos tanto en ventas como en beneficio operativo, el mercado la castigue? Porque el mercado se anticipa a lo que puede venir a continuación, y aunque la compañía dice que en 2025 y 2026 tiene prácticamente garantizado el crecimiento, y esto está reflejado en las expectativas de los analistas, el backlog hizo pico a principios de 2024 y desde entonces la entrada de pedidos es ligeramente inferior a las ventas. Y frente a un backlog de 39 billion a principios del 2024, actualmente el backlog va por 34. Con lo cual, si la entrada de pedidos es inferior a las ventas, el mercado empieza a estimar que, así como ahora estás creciendo muy fuerte por la entrada de pedidos tan gigantesca que tuviste en el 22 y en el 24, en el 22 y el 23, que hicieron que el backlog llegara a pico a principios del 24, como ahora la entrada de pedidos está siendo ligeramente inferior a las ventas, el mercado empieza a anticiparse a que tarde o temprano en el negocio, con unos años de decalaje, igual que está pasando ahora con las ventas en máximo, tendrá una ralentización. Y esto es lo que empieza a pricear el mercado. Es tan importante la entrada de pedidos que incluso ASML Holding ha dicho que va a empezar a dar los datos anualmente, que a partir de 2026 va a dejar de dar los datos de entrada de pedido trimestral porque es muy irregular y está expuesto a muchos factores que son incontrolables para ellos, y puedes tener un muy buen año a nivel completo y que un trimestre sea peor que otro. Y entonces esta volatilidad no les beneficia para nada, porque al final que los resultados trimestrales, el mercado esté solo pendiente de la entrada de pedidos de un trimestre, pues que a partir de 2026 va a empezar a dar los datos anualmente para reducir la volatilidad, que al final tener una acción que se mueva de manera muy volátil para tu coste de capital, tu percepción por parte del mercado, tu credibilidad, etcétera, pues no es positivo, ¿no? Así que bueno, parece que ASML Holding ha presentado unos datos realmente sólidos y con fuertes avances en EV, y confianza además impulsada por la inteligencia artificial para el crecimiento de 2025 y 2026, pese a la incertidumbre arancelaria, pero que pues veremos cómo va evolucionando la entrada de backlog en los próximos trimestres para que ojalá pronto podamos ver cómo esa entrada de pedidos hace que el backlog de diferentes maquinarias en su conjunto deje de descender poco a poco y vuelva a repuntar, que eso será lo que hará que ASML vuelva a tener expansión de múltiplo notable. Para que os hagáis una idea, las estimaciones de los analistas le dan un 14% de crecimiento en 2025 en ventas, acaba de representar 40%, 40 y pico, y un 17% de crecimiento en EBITDA, 20% de crecimiento en beneficio operativo. Acaba de presentar más 100%. O sea, en las estimaciones de los analistas ya está implícito que en la segunda parte del año estas tasas de crecimiento tan bestias, como la base comparable es más exigente, se va a ralentizar notablemente. En 2026, que no han dado datos y no hay guidance, pero han dicho que esperan también que sean años de crecimiento, el mercado asume que va a crecer al 9,8%, el mercado, los analistas,
en top line, o sea, un poquito menos del 10%, y al 15% en beneficio operativo, o sea, una ligerísima expansión de márgenes. 10% en ventas, 15% en beneficio operativo. La clave del comportamiento de la acción va a ser si cuando vaya reportando crece más o menos de lo que se esperaba. Y esa es la gran incógnita para la cual la entrada de pedidos es muy importante. Veremos cómo una compañía con márgenes brutos pues del 50 y pico, no del 70 o 80 como tienen L'Oréal o Luxury, pero sí que unos márgenes brutos muy sanos de más del 50% y con solo una pequeña parte de sus ventas en Estados Unidos y los principales clientes en Taiwán, Corea del Sur, China, etcétera, veremos cómo va lidiando con esto de los aranceles y cómo viene la confianza, pero parece que todo el tema de conducción autónoma, robótica, etcétera, a unos años vista, si miramos a más largo plazo, debería la demanda para un monopolio virtual de maquinaria de litografía estar asegurado que dentro de unos años, no mirando a 6 meses ni a un año, sino mirando a 5 o 10 años vista, ASML Holding debería vender notablemente más sistemas de los que vende hoy. Y vamos ahora con Netflix y voy a contaros por qué la primera posición de nuestra cartera es un orgullo y se ha convertido en primera posición por méritos propios, porque no deja de sorprender con cada vez que presenta resultados, con la solidez, la predictibilidad y como siempre está superando las expectativas de los analistas. Netflix presenta un trimestre con las ventas al 12,5% y los márgenes superando notablemente las predicciones que habían dado para este año, porque ellos habían guiado al 29% de margen operativo frente, ojo, Netflix viene haciendo márgenes operativos en los últimos años, pues del 22, 21, 23, 24, se empiezan a acercar al 26, 27, 28%, guían a 2025 completo al 29% y presentan un trimestre al 32% de margen operativo, que claro, con las ventas al 13% y los márgenes expandiéndose, el beneficio operativo está creciéndole a unas tasas pues del 27%, casi el 30% de crecimiento en EBIT. Bien, no solo eso, que eso ya estaba tanto en beneficio operativo como en ventas notablemente por encima de las previsiones de los analistas, sino que como en el segundo trimestre las subidas de precios ya están completas, porque en el primer trimestre habían sido parciales, y además comentan que tanto el churn como la entrada de nuevos suscriptores con el juego de calamar, WWE que ha empezado en enero y digamos la cadencia de estrenos que tienen, que la entrada de suscriptores ha sido muy sólida. No olvidemos, primer trimestre que Netflix no reporta entrada de suscriptores, pero parece muy claro que con los datos que están dando de top line y los ajustes de precios que ha habido, la entrada de suscriptores sigue siendo muy sólida. Con ventas en el primer trimestre al 12-13%, dicen el guidance, que siempre lo superan, que en el segundo trimestre van a ser del 15,4%. O sea, venían al 15, 16, 12, reaceleración de ventas en el segundo trimestre y, ojo, cuidado, los márgenes, que la guía de este año es del 29%, 31,7 en el primer trimestre, guía del 33,3 en el segundo trimestre. O sea, no solo el trimestre es hiper sólido y muy por encima de las previsiones de los analistas, sino que la guía del segundo trimestre del año es todavía mejor. Estamos hablando de una compañía que acaba de guiar a EPS, esas ganancias puras ya después de impuestos, intereses, absolutamente todo, puro beneficio neto, de $7 por acción. Eso run rate, estamos hablando de que la compañía se va a ir ya este año a $30 por acción de EPS, que si esto merece 25 o 30 veces el beneficio operativo, imaginaros lo que merece una compañía que crece al 30% con esta predictibilidad del beneficio operativo, pues como mínimo 30 o 35 veces pues a 30 veces, pues así está, ¿no? A 900 o 1000 y creemos que le viene un run fuerte porque esto ha superado y por mucho ayer subieron un poquito las acciones con el mercado desplomándose, pues creemos que tan pronto el mercado se tranquilice, Netflix la vamos a ver holgadamente por encima de 1000, ¿no? Lo más importante es que Netflix está diciendo que tienen menos del 10% de las horas de la televisión y el 6% del gasto en entretenimiento y publicidad, indicando que tienen un TAM todavía muy por penetrar y un gran potencial de crecimiento por delante. Incertidumbre económica y aranceles. Pues es que no estamos notando ningún impacto ni lo esperamos. No cruzamos ninguna frontera, no vendemos un servicio global y además con producción local en cada uno de los mercados que luego se convierten en blockbusters, pero que cuando voy con una serie de Corea y la pongo en todo el mundo no tengo que cruzar la frontera ni pagar ningún arancel. Y además
una cuota publicitaria de 7 euros o dólares al mes implica que incluso aunque viniese una recesión, probablemente en vez de pagarte 30 o 40, si tú te vas hoy al cine con 2 chavales con la familia a ver una película al cine con unas palomitas, es que no bajas de 30 a 40 euros. Es que con eso te pagas 6 meses de cuota de Netflix y tienes miles y miles y miles de películas y series de contenido para visualizar siempre que quieras, ¿no? Para todos los públicos, para niños, para mayores, etcétera, etcétera. Con lo cual incluso podría ser contracíclico, o sea, podría ser que si viene recesión, a Netflix le entren suscriptores en vez de que se marchen, ¿no? Los aranceles no afectan al pronóstico. Nosotros vamos a seguir cobrando una cuota de 7 dólares, 8 dólares por la cuota publicitaria y además estamos estimando que las ventas por publicidad se han duplicado en 2024 y se van a volver a duplicar este año, con lo cual tenemos una cuota que nos cubre al cliente que quiere pagar poco y que todos los anuncios que vayan entrando van a ir directamente a la vena, porque no olvidemos que lo que hablamos aquí en tantas ocasiones, el inventario de anuncios de Netflix está muy poco ocupado todavía. Están implantando inserción programática propia, una plataforma propietaria de ellos que es desarrollada por la propia Netflix para que los anunciantes tengan todas las métricas de a quién quiere dirigirse, segmentación, impacto, etcétera. Con lo cual, todo eso que va a ser incremental, porque si ahora te están poniendo un par de anuncios cada hora, cuando te vayan aumentando la cantidad de anuncios a lo que tienen estimado, que será en torno a 5 minutos por hora, que es 1/3 de lo que te ponen en la televisión en línea, pues lógicamente todos esos ingresos van a ir a la vena, porque los márgenes de Netflix que están guiando son sin toda esa carga de anuncios todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues con el top line creciendo los últimos trimestres al 15, 16, 12, vuelven a guiar al 15, beneficio operativo, yo en su día subí un tweet y puse que los márgenes de Netflix van a explotar. Lo puse, ojo, cuidado, a finales de 2022. Vamos camino de hace 3 años cuando tenían Netflix márgenes operativos que justo estaban empezando a pasar del 20%. Márgenes operativos los últimos trimestres 27, 29, 32, guían al 33. Como la expansión de márgenes está siendo tan bestia, con ventas al 15, 16, 12, beneficio operativo más 52, más 27, ya veremos qué hacen con las ventas acelerándose y otra expansión de margen adicional. Y dicen que de momento mantienen el guidance de 2025 en márgenes operativos del 29. Y dirás, pero ¿cómo que vas a hacer márgenes del 29 si estás haciendo los del 32 y estás guiando ahora del 33? O sea, este guidance yo creo que lo van a terminar subiendo. El año pasado, hacia mediados, final de año, cada vez que reportaban al tercer trimestre y al cuarto trimestre lo iban subiendo un punto. Pero también es verdad que en la segunda mitad del año, probablemente como hay más estrenos de contenido, la amortización de contenido vaya a aumentar. Y también comentan que van a hacer algunas acciones de marketing que también van a ser costosas y que probablemente los márgenes de la segunda mitad del año sean inferiores al 32-33% que están haciendo en la época en la que ya normalmente los márgenes son muy altos porque tienes menos estrenos y entonces la amortización de contenido es menor, porque por la cadencia de amortización, cuando estrenas un contenido nuevo, los primeros meses es cuando más amortizas y luego va cayendo a lo largo del tiempo. Con lo cual es normal que cuando hay una época fuerte de estrenos, que es pues otoño, navidades, las vacaciones en Estados Unidos, etcétera, final de año, los márgenes también sean un poquito más bajos. Para llegar a un 29%, desde el 32-33% que están ahora, tendrían que hacer márgenes del 24-25% para que la media se quede en el 29% a finales de año. Yo no veo una ralentización de casi 10 puntos desde donde estamos, con lo cual dicen, de momento lo vamos a dejar en el 29% porque la parte final de año va a ser menor y porque ante esta situación de incertidumbre, si acabas de decir que no te afectan absolutamente nada, entonces, ¿qué creo que está pasando aquí? Creo que están siendo prudentes para no pillarse los dedos, porque no vaya a ser que ahora que no dan la cifra de suscriptores y demás, tengan algún traspiés y entonces se queden en ese 29% y simplemente cumplan. Pero Netflix es una compañía que es el paradigma del under-promise y over-deliver. Es decir, nunca quieren pillarse los dedos con las predicciones. Entonces prefieren mantenerlo en el 29 e ir viendo cómo va el año. Y ojalá que llegado septiembre, llegado diciembre, lo podamos subir y otro año más volvamos a superar las expectativas. Pero parece claro que con los datos que están reportando y diciendo que no les afectan en nada los aranceles ni la incertidumbre económica, parece bastante claro que es un guidance que lo terminarán subiendo. ¿Qué está haciendo Netflix con todo el cash flow que está
reportando. Acaba de presentar el año pasado 6 billion y pico de cash flow, de flujo de caja ya libre, y este año guían a 8, o sea, está creciendo el cash flow a doble dígito altísimo, y este cash flow no va a dejar de aumentar. Bueno, pues, como veis en la imagen, el flujo de caja libre que se proyecta para 8 billion y se acaban de pulir 3.5 billion en buybacks en un solo trimestre. 3.5 sería un run rate de 14 billion al año. Lógicamente es muy complicado pensar en que Netflix se vaya a pulir 14 billion en buybacks, en recompras, en remunerarnos a los accionistas cuando la estimación es de generar 8 billion al año. Pero entonces, ¿por qué han hecho esto? Bueno, a finales de marzo la acción de Netflix ya se había ido de 1.000 y pico a 800, o sea, había tenido una caída de casi el 25% con todo el mercado cayendo. Entonces, esto implica que si la estimación, o si cogemos los 3.5 billion y los anualizamos, da un run rate de 14 billion, que sería sobre la capitalización actual de Netflix, sería como un yield vía buybacks del 3,4%, que es una verdadera barbaridad por una compañía de crecimiento como esta. Yo creo que esto es insostenible. Es verdad que los buybacks van a ir aumentando conforme el cash flow de Netflix vaya incrementándose, pero implica dos cosas. La primera cosa que implica que de repente en un trimestre concreto se pulan más de 3 billion en buybacks, que es mucho más que el cash flow que han generado, implica que han sido oportunistas cuando el precio de la acción ha caído. Me gusta que no se vayan con el piloto automático. Veis en el gráfico que habían recomprado en el trimestre comparable 2 billion. A finales del 24, con la acción muy alta, no llegaron al billion, es decir, han recomprado pero mucho menos. Cae la acción y disparan los buybacks. Eso está muy bien, que tengan un colchón en la póliza de crédito, en el nivel de endeudamiento para anticipo, y el cash flow que voy a generar el resto del año lo recompro ahora que las acciones están más baratas. Esto es muy bueno, pero también implica una confianza muy grande en que el free cash flow va a seguir creciendo. No recomprarías casi 4 billion en acciones si no tuvieses una visibilidad muy grande en que el cash flow del año pasado fueron 6, el de este año van a ser 8 y probablemente el del que viene sean 10, 12 y 14. Por eso estás anticipándote a esa generación de caja, y por eso que os decía que Netflix no solo es un orgullo de primera posición, sino que leía estos días, bueno, es que ahora hablaremos del informe de Wall Street Journal, es que ¿por qué anticipas o filtras un informe en el que dices que vas a crecer la compañía a doble ventas, triple de beneficio operativo y demás justo antes de unos earnings? Es que los earnings van a ser muy malos. Yo decía, ¿pero cómo puede alguien estimar esto? O sea, alguien que se haya mirado en detenimiento el negocio de Netflix ve que es un barco con una inercia brutal en ingresos por suscripción de manera muy recurrente, que solo tocando los precios y el gasto en contenido, la expansión de márgenes es un hecho y es una máquina de generar cash flow con una predictibilidad brutal. Y a continuación reportó y era no predecible, sino muy por encima de lo que se podía prever, ¿no? Pero es que lleva mucho tiempo así, es decir, la inercia de su top line y la expansión de márgenes, si tú estudias el negocio en profundidad, ves que es muy alta, ¿no? Es muy fácil predecir lo que va a pasar, y eso, una compañía que en cualquier entorno económico pueda crecer el top line a doble dígito alto, más una expansión de márgenes creciente el EBITDA al 30-40%, que probablemente normalice y vaya el EBITDA al 25-30% estos próximos años. Pero ahora veremos la tasa compuesta que da lo que han dicho internamente que quieren hacer. Pues una compañía con estas tasas de crecimiento, los márgenes ya por encima del 30%, imprimiendo cash, pues merece un múltiplo alto. ¿Para qué vamos a negarlo, no? Entonces, pues me transmite que no solo son muy positivos con el crecimiento del cash flow los próximos años, sino que además, cuando cae la acción, son oportunistas. Y las aspiraciones a largo plazo de Netflix, no a un año, sino a 5 años vista, ¿cuáles son? Bueno, pues salió antes de los resultados, os decía que salió un informe de Wall Street Journal que mencionó que internamente la compañía les había dicho a los empleados que querían duplicar las ventas con los ingresos por publicidad yéndose a 9 billion, acaban de hacer 40, o sea que la cuarta parte de los ingresos de la compañía de 2024 van a ser publicidad dentro de unos años, y triplicar ingresos operativos para 2030. Y que a los múltiplos de mercado, que esto podría ser una compañía que aspire en algún momento a valer en bolsa 1 trillón. Capitaliza ahora mismo 400, o sea, sería que la compañía haga por 2,5. Bien, cuando le preguntan por esto en la conference call, dicen, mira, hay veces que nosotros internamente tenemos proyectos o hacemos comunicaciones y lo peor que nos puede pasar es que esto se filtre. Pero eso no es un pronóstico, eso es lo que nosotros le hemos dicho a la compañía internamente que creemos que se puede hacer. Y entonces,
yo calculo y digo, oye, esto es posible que Netflix haga esto. Es posible que Netflix en 2030 esté haciendo 80 billion en ventas con 30 billion en beneficio operativo, porque cojo los datos de 2024, 40 billion en ventas, 10 billion de EBIT, y digo, oye, ¿es posible que dupliquen las ventas y tripliquen el beneficio operativo? Bueno, pues si de 40 billion en 2024 pasasen a 80 en 2030, esto implicaría una tasa compuesta del 12%. Os acabo de decir que acaban de reportar 13 y que han guiado al 15. Con lo cual, solo con la publicidad, incrementando un 25% las ventas y que el resto es aumento de suscriptores, aumentos de precios, etcétera, parece bastante predecible que las ventas que están, o sea, que incluso asumiendo una ralentización, es factible que las ventas lleguen a 80 billion en 2030. Y a nivel de márgenes, pues la compañía está aumentando los márgenes 2-3 puntos al año. Los hizo el año pasado del 27, está reportando ahora, dice que el 29, que probablemente termine siendo del 30 o el 31. ¿Qué márgenes supondría en 2030 hacer 30.000 millones de beneficio operativo sobre unas ventas que ya os he dicho que al 12% compuesto podrían llegar a 80 billion? Pues 38%. Estamos haciendo los del 30 a 31, acaban de hacer 33, guían al 29. ¿Qué expansión supone del 30, 31 al 38 en 5 años? Menos de los 2-3 puntos al año que traen. Es bastante posible que hagan unos márgenes operativos del 38, posiblemente más. Con lo cual, tanto las ventas como los márgenes operativos que implicaría hacer 30 billion de beneficio operativo son factibles. ¿Y esto a qué tasa compuesta sería? Las ventas os decía que al 12, el beneficio operativo al 19,3. Bien. Si la compañía genera este año 8 billion de free cash flow, 8 este año, 9,5 el que viene, 11,3 el siguiente, 13 el 2028, 16 billion en 2029, 19 billion de free cash flow, que sería una conversión a cash muy parecida frente a los 30 billion de EBIT que hacía. Es decir, la conversión a cash se mantiene porque tienes que pagar impuestos, intereses, etcétera, etcétera, y pasas de 8 billion este año a cerca de 20 billion de flujo de caja en 2030, con el beneficio operativo componiendo al 19% anual compuesto. Vale, cogemos ese cash flow acumulado, 8, 9,5, 11, etcétera, lo sumamos y lo llevamos a buybacks. Lógicamente la acción no va a estar a los 900 y pico que estaba estos días. Comprarán a 900, pero comprarán a 1000, comprarán... Bien, dividimos y nos sale que la compañía puede recomprar de aquí a 2030 78 millones de acciones frente a 425 que tiene en circulación ahora mismo. Pues en 2030 sería razonable pensar que la compañía tenga en torno a 348, 350 millones de acciones en circulación. El múltiplo al que se paga ahora mismo Netflix es de 30 veces el beneficio operativo. Si la compañía poco a poco a lo largo de los próximos años va ralentizando un poco su crecimiento porque tiene el TAM más penetrado, sería razonable pensar que en una compañía con márgenes operativos del 40 imprimiendo cash, pues que a lo mejor el mercado la paga un múltiplo alto por encima de la media de mercado, pero no a las 30 veces de ahora, porque de hecho ese múltiplo ya viene comprimiéndose en los últimos años, que es normal conforme una compañía va fraguando sus planes de crecimiento. Bueno, pues a lo mejor podría comprimirse de 30 a 25. Vale, ¿qué pasa si el beneficio operativo se triplica como ellos quieren y aplicamos sobre esos 19 billion de EBIT las 25 veces que creo que pueden ser razonables llegado a 2030? Pues que tenemos una compañía de 750 billion. Ellos han dicho que podrían llegar a 1 trillion. Vamos a dejarlo en los 750 billion que me sale a mí. ¿Cuántas acciones en circulación os he dicho que nos quedarían tras todos esos buybacks? 348 millones. 750 billion de 2030 market cap entre 348 millones de acciones, $2.156 por acción. Estaban a 900 y algo estos días. Ahí tenemos casi el 2,5 por de aquí a 2030, 5 años. Que esto es una tasa compuesta del 17% anual desde donde estamos ahora mismo, que Netflix desde 2022 nos ha hecho más de un 40% anual compuesto. Las últimas compras las hicimos en abril de 2022 a 190, que ya llevamos más de un 5 bagger, más de por 5, y desde el momento actual, si hasta 2030 la compañía cumple sus pronósticos, no guía, pero lo que le ha dicho internamente a la plantilla, tendríamos una compañía que no al 40 y pico que nos ha hecho compuesto desde ahora, sino que de ahora en adelante nos podría componer al 17, y si las acciones hacen por 2 y pico desde ahora a 2100,
teniendo en cuenta que las compras de abril de 2022 las hicimos a 190, tendríamos en cartera de aquí a 2030 nuestra primera 10 bagger. Es decir, hemos comprado las últimas en abril de 2022 a 190, si se va a 2100, en el paquete más grande que compramos a mediados de 2022, tendríamos la primera compañía que nos haría por 10 el precio de compra. 2022, 2030, en 8 años un por 10. Eso es una tasa superior al 30% anual compuesto de media desde que compramos el último paquete. Este será el primer 10 bagger que tendremos en nuestra cartera. Lo dejo como una incógnita porque tenemos a Constellation Software, que las primeras acciones las compramos en 2018 a 800. Su 10 bagger se cumpliría si las acciones de Constellation llegan a 8000 y están a 4.600, es decir, Constellation tiene que subir un 74% desde donde están las acciones ahora mismo para convertirse en 10 bagger. Y en 5 años, Constellation, que compone de media al 20% anual compuesto, es bastante factible que Constellation, incluso antes de 5 años, pudiese hacer un 70 desde donde está ahora mismo, y entonces estarían peleándose en el primer puesto. Ahora está Netflix por encima, en algunos momentos ha estado Constellation como primera posición, por eso decía, orgullo de primera posición Netflix, pues que todos los problemas sean que entre Netflix y Constellation se peleen entre las dos para ver quién a lo largo de los próximos 5 años se convierte en la primera 10 bagger de nuestra cartera. Así que bendito problema que entre ellas se peleen. Yo apuesto porque como es solo un 70 en 5 años y Constellation compone el 20, probablemente Constellation en cuestión de 3, entre 2 y 4 podría llegar a ese hito histórico de la primera 10 bagger de nuestra cartera. Yo diría que creo que va a llegar antes Constellation, pero parece que Netflix, con la guía interna que han dado, tiene los mimbres para componernos a un 17% anual compuesto desde aquí hasta 2030, que sería una media superior al 30% desde que la compramos, y podría ser, si no la primera, a lo mejor la segunda 10 bagger de nuestra cartera. Y ahora vamos a hablar de los resultados de Tesla, la compañía de nuestra cartera que ha acaparado más portadas de las que nos gustaría estos últimos meses y que en estas aguas turbulentas presentaba unos resultados que, bueno, pues ya se esperaba que fuesen bastante negativos por toda la disrupción, la paralización del modelo y del Model Y nuevo, pues que al cambiar las líneas de producción y empezar con el nuevo, y es el modelo más vendido del mundo de cualquier tipo, pues lógicamente el impacto es importante. Y es verdad que a mí me ha sorprendido sabéis que cuando reviso los resultados de cualquier compañía, ya os he dicho en numerosas ocasiones que primero pues me aíslo de todo, ¿no? Para verlos de una manera, digamos, sin sesgos y sin que nadie me dé su opinión y demás, y apago todo, me veo las previsiones de los analistas y lo que ha presentado la compañía, y me encontré con que las previsiones de los analistas, cuando ya había un dato encima de la mesa de que las deliveries habían caído al 13% y era previsible pensar que los precios medios por unidad habrían bajado porque habían vendido bastante inventario para sacarse todos los Model Y antiguos, pues que le daban ventas planas o ligeramente subiendo y con una pequeña expansión de márgenes, el beneficio operativo subiendo. Pero con 27 casas de análisis, porque además Tesla es una compañía muy seguida, opinando esto del trimestre. Yo decía, pero o mucho me equivoco yo, cogías un Excel, veías las deliveries, los precios de venta y decías, pero es que las ventas le van a caer y va a haber compresión de márgenes, el beneficio operativo le tiene que caer todavía más. Yo hay veces que no me explico muy bien todo esto, pues con los recursos que tienen, hay veces que las estimaciones de los analistas, y no un analista aislado, tal, no, 27 casas y además pues de las buenas, ¿no? Que Tesla es una compañía que tiene research de todo, Bank of America, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, o sea, todas, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que yo de verdad en los mercados que no termino de entender, pero bien, al grano. Efectivamente, hostia en ventas y hostia en márgenes operativos. Y diréis, bueno, pues es que, claro, con las ventas de automóviles cayendo al 20%, que incluso con energía volándoles más 67% year to date, que también era esperado porque los deployments de la división de energía de Megapack habían sido muy altos, pues incluso como el mix pesa mucho más automóviles y caen al 20%, pues la caída de ventas total es del 9%. Los márgenes operativos se le van del 6 al 2, caída de beneficio operativo del 66. Y dices, bueno, pues con esta, yo tan pronto empiezas a leer y decir, pues es que esto le están metiendo un menos 15, un menos 20. Y no, estaban planas o ligeramente subiendo las acciones, ¿no? Eso ya demuestra, y ahí por eso titulamos el guión Tesla, cuando las expectativas son todavía más pobres de la realidad. Y esto es importante también destacarlo aquí. Aquí vemos que realmente los inversores institucionales, los que se juegan la pasta en una compañía, son realmente los que mueven el mercado, y que lo que realmente piensa la gente que tiene la compañía en cartera
no tiene por qué ser lo mismo que lo que piensan los analistas. O sea, los analistas estaban a por uvas, le daban positivo ligeramente subiendo y es bastante negativo y la acción no cayó. Ahora veremos algunos, cuando vamos desgranando un poquito más, veremos algunos síntomas muy positivos de por qué puede ser, más allá de lo que dijeron luego en la conference call, que la compañía no estuviese cayendo en aftermarket, ¿no? Y vemos que la compañía es bastante flexible para reducir un poquito el CAPEX en el trimestre, lo cual implica que mantiene márgenes operativos positivos y que además, como el CAPEX ha sido inferior a las amortizaciones, el free cash flow del trimestre no es tan malo, sigue siendo un free cash flow positivo y la acumulación de cash ya llega a 37 billones, 36.900 millones de dólares tiene Tesla en su balance, en caja neta, lo cual para tiempos revueltos es un colchón de seguridad muy importante. Siempre hablamos aquí de todas esas automovilísticas que no solo tienen apalancamiento operativo, sino que además algunas tienen apalancamiento financiero y Tesla no. Tesla es una compañía que tiene un colchón de seguridad muy importante en su balance, no solo para pasar tiempos revueltos, sino para afrontar todos los planes de inversión que puedan venir, ya sea del coche autónomo, de la escala de fabricación del Cybercab o de la escala del Optimus a futuro. Es completamente independiente para autofinanciarse y eso en estos tiempos es muy importante. Cuando bajamos un poquito más al detalle, vemos que con una compañía automovilística que está bajando unidades vendidas y con caída fuerte no solo en los deliveries, sino en las ventas de la división auto, un primer síntoma muy positivo es que los precios de venta de cada automóvil, que yo decía, bueno, pues supongo que les caerán porque han vendido muchos menos Model Y y los que han vendido eran del inventario de antiguos. Bueno, pues como el Model Y pesa menos en el mix, las ventas de Model S, Model X y Cybertruck, que son vehículos mucho más caros, han implicado que por primera vez en los últimos trimestres que venían los precios cayendo, 44, 43 mil dólares por unidad, 39, por primera vez aumentan un poquito los precios medios de venta, de 39 a 41,6, casi 42 mil dólares. Esto al mercado yo creo que es un síntoma que le ha gustado, es decir, no solo las ventas te han caído en unidades, pero los precios unitarios no han seguido desplomándose, con lo cual, para los márgenes, bastante bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que el segundo dato que veis ahí en el cuadrado verde que marcamos en el gráfico, es que el COGS, el coste unitario por vehículo, que sabéis que es un foco muy importante en la compañía, reducirlo, cuando tú te caen las unidades y tus costes se reparten entre muchas menos unidades, lo típico sería pensar que tu COGS se está disparando. Pues sube, pero solo un poquito, y veis que year on year sigue con la caída, con lo cual, a nivel de precio de venta, a nivel de costes unitarios, conclusiones bastante positivas para lo que podría esperarse, teniendo en cuenta que una compañía automovilística, cuando le caen las ventas, este tipo de datos se le disparan en su contra. Entonces vamos a conclusión de los precios de venta y de los costes. Márgenes de la división de automóvil se deterioran, pero muy poquito, del 16,6 al 16,2. Y además, en energía, que cada vez pesa más en el mix, se disparan los márgenes del 25 al 28. Y como veis ahí abajo, energía, ya los beneficios brutos de energía frente al total de beneficio bruto que obtiene Tesla se dispara del 18 al 25. La cuarta parte de los beneficios brutos que obtiene la compañía ya vienen de la división de energía. Es verdad que cuando está automoción en horas bajas, pero es que energía está creciendo al 67%, con lo cual aquí tenemos una inercia de la división que más margen bruto está dejando, que es bastante positiva para los próximos trimestres, sobre todo al entrar la fábrica de Shanghái, que les va a aumentar mucho la capacidad de producción de megapacks. En neto, tenemos una división de automóvil que no cae demasiado, la división de energía volando, el aumento del peso en el mix, los márgenes brutos del conjunto se mantienen planos, algo que era completamente inesperado con la división de automóviles cayendo como ha caído. Si seguimos al detalle y nos vamos al OPEX, aquí conclusiones no tan positivas. Es verdad que una compañía automovilística cuando caen las ventas es normal que el OPEX se te dispare un poco, pero Tesla siempre ha sido muy eficiente en OPEX y ha sido muy flexible, igual que para bajar el CAPEX, para bajar los gastos. Pero Tesla está en planes de inversión tanto a nivel de Optimus como de conducción autónoma y no han conseguido, o creo que voluntariamente están invirtiendo a pesar de que esté pasando horas bajas, de ahí viene un poco todo ese colchón de seguridad que decíamos del net cash. Y el OPEX en el trimestre aumenta ligeramente y como las ventas han caído, se le va del 10% de las ventas al 14%, con la bajada de beneficio bruto que ya os comenté antes, pues el desplome del operating income, del EBIT, es altísimo, pues se le va los márgenes operativos del 6 al 2 y la caída del beneficio operativo es del 66%. Diréis, bueno, pues el castigo habrá sido tremendo y no tanto, estaban planas o ligeramente positivas y tan pronto empezó la conference call,
y Elon Musk se pasó casi 10 minutos hablando de su exposición gubernamental, del vandalismo que ha sufrido Tesla, de los ataques, de su relación con Donald Trump y de su papel en el Doge. Pues tan pronto dijo que parecía que su trabajo estaba bastante hecho al frente del Doge, pues ya veremos si está hecho o no y de cuánto han conseguido recortar y qué pasa con el déficit público de Estados Unidos, pero parece que a partir del mes de mayo su dedicación al gobierno y su dedicación a Tesla va a estar rebalanceada para centrarse mucho más en Tesla. Tan pronto pronunció estas palabras Elon Musk, la compañía que estaba plana o ligeramente positiva, 0 o 1%, se dispararon al 5% en aftermarket. Ahí veis cuánto valora el mercado a Elon Musk como CEO y cuánto de importante es que esté centrado en la compañía. Bien, entonces, las noticias más relevantes de la conference call. Efectivamente confirman, lo cual ha sido bastante sorprendente, que en junio, estando en abril, o sea, ya en un par de meses, va a haber Model Y, no Cybercabs, que eso se producirá el año que viene, Model Y sin supervisión, sin conductor, por Austin circulando. En principio 10-20 unidades para recabar más datos de seguridad y que todo vaya perfecto, y desde ahí escala exponencial. Comentan que a finales de 2026 esperan que Tesla tenga millones de vehículos sin supervisión en el mundo y que el principal escollo para que esto avance es la regulación, no tanto las capacidades técnicas de Tesla, que ya las tienen. Por supuesto, no es porque Tesla vaya a producir de aquí a finales de 2026 millones de Cybercabs, que no va a ser así, porque la producción esperan que empiece, ya veremos si es así, a mediados de 2026, con esta producción de Unboxed, que es como, pues para que os hagáis una idea, están comentando que ahora mismo Tesla, los coches en las líneas de producción de Tesla avanzan a 5 km por hora más o menos, que es, bueno, pues un coche cada 30 segundos, y están hablando de que las nuevas líneas de producción con este modelo de ensamblaje, que se van incorporando todas las piezas de manera automática, los vehículos van a avanzar a 1 metro por segundo, que implicaría que es el paso de un peatón o que esté saliendo de cada línea de producción un vehículo cada 5 segundos, frente a un vehículo cada 30-35 segundos que sale ahora mismo, es decir, la sexta parte, o producir por 6 la línea de producción. Bueno, pues esto se espera para bien entrado 2026, ya veremos si no termina siendo más adelante. Pero ¿por qué dicen que conforme lo vaya permitiendo la regulación en las diferentes ciudades del mundo, Tesla puede tener millones de vehículos sin supervisión conduciendo solos? Porque tienen una flota de 7 millones de vehículos en el mundo que con una descarga de software se pueden convertir en autónomos. De hecho, ellos insisten en que no saben si la gente es realmente consciente de lo que va a suponer para el valor de su vehículo y para la utilidad de algo que ya tienes comprado, que con una descarga de software y una cuota de, se habla, unos $100 al mes, puedas tener tu vehículo yendo solo. Hemos analizado aquí diferentes modelos de negocio de suscripción, desde Spotify a $8 y $1 en los países emergentes, a Netflix cuando cobraba $15 y ahora $8 más anuncios, etcétera, y cómo de recurrentes y rentables son las plataformas escalables. ¿Qué pasará con un software cuando el hardware ya lo has vendido y que se escala a millones de unidades con una simple descarga? ¿Cómo de rentable será una cuota de $100 al mes para Tesla, que puede multiplicarse por millones de unidades? Ya no hablemos, dejamos para el final la parte de Optimus, cuando tengas varios millones de Optimus que no solo te permiten viajar sin estar al volante, sino que pueden ser una mano de obra que te haga labores en casa. La cuota no van a ser obviamente $100 al mes, si lo puedes sustituir por un trabajador de muy bajo valor añadido, por un salario mínimo, aunque sea la mitad del salario mínimo, estaríamos hablando de, en los países no pobres, pero medio ricos o de la mitad de la tabla para abajo, como España, pues el salario mínimo son 1.200, pues si esto te cobra la mitad por trabajos, no es un ser humano, trabajos de valor añadido, reducido, actividades peligrosas, etcétera, pues a lo mejor 600 o 700 es por 6 o por 7 la cuota de un vehículo, ¿no? Con lo cual, pues Tesla tiene por delante, lógicamente, a 800 billones de valoración. El mercado no está atendiendo a los vehículos que si sacas un Model Y con tapicería de tela para ocupar las líneas, una compañía automovilística que está haciendo márgenes del 2%, está mirando a la disrupción en energía, a la disrupción en el transporte autónomo y a la disrupción en la mano de obra. Entonces, bien, pues si en junio vemos modelos circulando solos sin conductor por Austin, probablemente esto sea bastante mediático, porque ya sabéis a la gente cómo le gusta compartir vídeos virales y demás, con lo cual atentos a este tema. Confirman también, que a mí me ha sorprendido,
que de aquí a junio entrarán en producción en las mismas líneas que ya tienen modelos más económicos. ¿Esto qué implica? Que no podemos esperar modelos compactos ni modelos diferentes, porque si se producen en la misma línea de producción del Model I y Model 3, básicamente van a ser Model I o Model 3 más económicos, con peores calidades o peores acabados o configuraciones más baratas. Yo he leído bastantes comentarios críticos. Yo no comulgo demasiado con la filosofía de que Tesla tenga que sacar coches más baratos, porque si tu ventaja competitiva es tener modelos más baratos en el mercado, pues en poco tiempo las marcas chinas te lo van a replicar. Pero es verdad que pues hasta Apple en su día sacó un XR o un XS para que la gente pudiese llevar la manzanita cuando no podía pagar $1.300 y podía permitirse uno de 700, 800, que es ataque a la línea de flotación de la Samsung y compañía. Bueno, pues tiene sentido que Tesla quiera ocupar sus líneas. ¿Qué quiere decir ocupar sus líneas? También he leído algunos comentarios que dicen, bueno, pero Tesla, si se pone a vender Model Y más baratos, esto va a perjudicar a sus márgenes. Ojo, si los Model Y que vende le cuesta mucho menos producir cada uno y lo vende por menos, mientras respete su gross margin, como el OPEX se reparte entre más unidades, tener una mayor ocupación en las fábricas por el apalancamiento operativo en la división de automóviles para los márgenes puede ser muy bueno. Así que ojo con los pensamientos de primer nivel de, bueno, si vende modelos más baratos, los márgenes van a bajar. O no. Y esta gente es muy lista a nivel de exprimir los márgenes. Con lo cual, si aumentan la ocupación, ya veremos qué demanda tienen ese tipo de productos. Vemos que la pirámide de demanda, lógicamente, los modelos asequibles a igualdad de condiciones de un modelo chino o un Tesla, pues lógicamente hay bastante demanda para un Model Y o un Model 3 bastante económico, porque la asequibilidad en la transición al vehículo eléctrico es algo que le importa y mucho a la gente. Y ya veremos qué demanda tienen los modelos más económicos, pero que estén focalizados en aumentar la ocupación de las líneas, a mí me parece muy bueno. Y dicen, bueno, pues el Full Self Driving, de buenas a primeras, unos poquitos modelos, escala exponencial y millones de unidades a finales de 2026. Empezará poco a poco la división de la producción de Cybercabs, empezará poco a poco la división de la fabricación de nuevos modelos en las líneas para aumentar la ocupación y, lógicamente, pues muchas preguntas sobre aranceles y muchas preguntas sobre la situación internacional, la situación geopolítica. Y claro, bueno, pues yo os dije en los anteriores compañías de las que hablamos, pues muchísimas menciones ahí no hay en las conference call. Ahora se habla de aranceles y situación geopolítica. Una compañía que está disrumpiendo el transporte autónomo y la robótica, pues algunas menciones ahí así que hay, pero comentan también ante todas las preguntas de los aranceles que pues impacto van a tener, porque aunque tengan las fábricas muy localizadas en Estados Unidos, Fremont, Nevada, Texas, etcétera, Estados Unidos, Europa en Berlín y la división asiática en Shanghái, pues que algunos vehículos que se venden en Estados Unidos tienen componentes que vienen de Canadá y de México, y eso pues les va a afectar, pero mucho menos que a sus competidores. Ya no hablemos de los chinos, que el 100% de su producción viene de China y se vende en Estados Unidos, que con su posicionamiento competitivo va a empeorar mucho frente a Tesla, sino incluso también a las Ford, General Motors, ya no digamos pues a las BMW, Stellantis, etcétera, que tengan que traer sus coches de Europa a Estados Unidos, con lo cual ellos, que llevan mucho tiempo centrándose en localizar su producción en la cadena de suministro por todo lo que pasó en COVID, tenerla muy cerca de los centros donde venden, pues están bastante mejor preparados que la competencia. Pero, ojo, aquí alertan que especialmente en la división de energía, los megapacks que se venden en Estados Unidos, las celdas vienen de China, con lo cual aquí puede haber un impacto importante. Va a ser positiva la nueva fábrica de Shanghái porque pueden centrar su producción de Estados Unidos para Estados Unidos y atender la demanda global que venga de fuera de Estados Unidos desde la fábrica de Shanghái. Con lo cual, en neto va a haber impacto, especialmente en la división de energía, que os decía que era la que mejor estaba yendo, pero parece que, como mínimo en la división de automóviles, mejor posicionados que la competencia. En cuanto a la imagen de marca, pues también bastantes preguntas. Ellos presumen de que pues en California siguen teniendo muy buena demanda, que no han visto bajada de tráfico en las tiendas y que a nivel global, más allá de la situación macro y de la transición al nuevo Model Y, que no han visto un impacto importante. A mí me gusta siempre hacer double check de todo este tipo de cuestiones para no creerme solo lo que dice la compañía, sino qué está pasando realmente. Y como veis en el gráfico, yo monitorizo mes a mes el tráfico web en las páginas que son, o las compañías que tenemos en cartera que tienen un negocio directo al consumidor, pues Zara, Airbnb, Moncler, Games Workshop o /Warhammer y Tesla, por supuesto.
Y como veis en el gráfico que os marco, el tráfico web en Tesla en el primer trimestre de 2025 está en máximos históricos. Es verdad que podemos decir, bueno, pues habrá entrado mucha gente a ver el nuevo Model Y, pero es que el tráfico web de Tesla ya llevaba varios trimestres subiendo, 16%, 3%, 10%, y en un momento en el que hay tanto ruido acerca de Tesla, subir un 21% implica que ya veremos cómo afecta esto a la demanda futura, pero como mínimo la atención por la marca o el interés por Tesla parece que no ha decaído. Y pues como guinda, Optimus. Comenta la compañía que espera tener a finales de este año miles de robots Optimus en sus propias líneas de producción fabricando para la propia Tesla. Yo lo voy a coger esto, como dicen los anglos, con una pizca de sal, o lo voy a poner así un poquito con pinzas, porque yo creo que si vemos decenas de Optimus a finales de este año ya estaría muy bien, y que la escala implicaría, y esto sí que me lo creo, porque la manufactura de los robots, creo que con la experiencia que tiene Tesla en manufactura de vehículos que son muchísimo más complejos que los robots humanoides y ha escalado hasta tener una capacidad de producción cercana a 2 millones de unidades, creo que de aquí a 5 años la cifra que dan de que en 2029 o 2030 puedan estar produciendo de la línea de 1 millón de unidades de Optimus al año, hablábamos antes de los márgenes y la recurrencia de una cuota que no va a ser de $100 al mes, con lo cual veremos qué impacto tiene esto. Pues 1 millón de unidades cada año incremental, que va a ser 1 millón, 2 millones, 2 millones y medio, y que cada año produzcas más, esto puede tener un impacto muy relevante en la valoración de Tesla. ¿Por qué? Bueno, Elon Musk dice que la conducción autónoma pues no moverá la aguja hasta como mínimo finales de 2026. Bueno, pues de ahí incremental, 26, 27, 28, cuando tú descuentas eso con una tasa razonable, la valoración de 2025 tiene un impacto y ya vemos que valorando Tesla 800 billion y con lo que vienen ahora mismo subiendo en pre, pues parece que el mercado valora que todo este tipo de cuestiones en el valor presente de Tesla ya tiene un impacto. Pero incluso aunque dijésemos, bueno, pues a una tasa de descuento, esta compañía no la vas a descontar a menos de un 10 o un 15%. Cuando tú coges un flujo de 2030 a 2031 y lo traes al valor presente al 15%, pues se te reduce mucho en tu valor presente. Pero el TAM de robótica y los márgenes que puede tener este negocio, como hablamos aquí en anteriores episodios, es tan gigantesco que incluso aunque ese flujo lo traigas del 2030 a 2031 y de ahí exponencial, lo traigas al valor presente, puede ser tan grande que el impacto en el valor presente de Tesla considero que es muy notable. Así que vemos que es una compañía que realmente es de Transport as a Service o transporte como servicio sin conductor. Ya os hablamos aquí en numerosas ocasiones de la deflación brutal que se va a producir no solo en el coste del vehículo, sino especialmente en la energía, que te cuesta dividido por 5 lo que te costaría la energía de un coche de combustión, y eliminas la mano de obra, con lo cual esto va a ser una disrupción brutal no solo para el transporte de personas, sino también para el transporte de mercancías. La división energética, esa transición energética a baterías estacionarias que nos pueden permitir a los seres humanos vivir únicamente con energía solar y eólica, que como es intermitente podemos almacenarla para estabilizar la red y que nos suministremos durante el día, durante la noche de la energía que se ha producido con independencia del momento en el que se haya producido, y la disrupción brutal en mano de obra con robots humanoides que nos puedan ayudar a los seres humanos a hacer tareas tediosas, repetitivas, peligrosas o que simplemente pues no queramos hacer. Con lo cual, pues Tesla está cada día más dejando de ser una compañía de automóviles y creo que además acierta y mucho al centrarse en verticales que tienen márgenes mucho más elevados, son mucho más recurrentes y especialmente tienen una mayor ventaja competitiva que la fabricación de vehículos, porque al final el hardware sin una capa de software históricamente ha sido siempre un mal negocio, con ciclicidad, muy poca recurrencia, apalancamiento operativo y en general poca ventaja competitiva. Con lo cual, desde mi punto de vista, y como accionistas que somos y que tenemos una posición importante, permanentemente ahora con la revalorización que ha tenido desde que tomamos nuestra posición, pues permanentemente está en el top 3, top 4 de la cartera, considero que la decisión es muy acertada de centrarse en negocios de muchísima más calidad que lo que es la fabricación de automóviles. Con lo cual, parece que las expectativas eran tan bajas que incluso ante una realidad pobre y unos tiempos revueltos de Tesla,
la acción parece que viene con un tono bastante positivo. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, invitaros a que nos enviéis vuestras consultas para ese próximo episodio que hagamos de consultorio, que nos dejéis vuestros comentarios en redes y, por favor, como siempre, si podéis, con ese gesto de compartirlo en un grupo de WhatsApp o en vuestras redes sociales, para nuestro crecimiento orgánico y llegar a nuevas audiencias es fundamental. Que nos apoyéis en ese objetivo, que estamos ya muy cerquita de las valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Y por supuesto, si os queréis suscribir tanto en Spotify como en YouTube para que os lleguen las alertas y nos metáis en vuestra rutina semanal, para nosotros sería crucial, especialmente en esas plataformas que tienen vídeo, para que veáis estos gráficos nuevos que estamos poniendo. Y si nos dejáis feedback de qué os parecen estas novedades, para nosotros genial, porque queremos seguir poquito a poco progresando en esa escalera de piano, pero se llega lontano en un podcast que, pues desde aquí, desde la humildad de nuestra oficina, sabemos que no podemos competir con los grandes proyectos que se centran 40 o 50 horas a la semana solo en el podcast, pero sí que tenemos ese ánimo de poquito a poco ir mejorándolo en la medida de lo posible. Así que sin más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Agradeceros como siempre vuestra audiencia semanal y os envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos.